Hola a todos, bienvenidos a Retazos con las manos y en el vídeo de hoy vamos a hacer unas puntadas de bordado básicas. Vamos a hacer este bastidor en el que vamos a ver la puntada de pespunte, puntada de atrás, la puntada tallo, puntada cadeneta, la rosa rococó, puntada relleno, esta es la puntada margarita y la puntada del nudo francés, que lo vamos a hacer con dos tipos de hilos diferentes. Os dejo con la intro y espero que disfrutéis mucho el vídeo. Bueno, pues os voy a enseñar un poco los materiales que necesitamos para bordar. Serían unas tijeras pequeñas si tenemos, si no valen también las grandes, un boli borrable para después poder borrarlo con calor, un dedal, un enhebrador para poder enhebrar bien la aguja si nos cuesta, el bastidor lógicamente, y luego podemos utilizar o dalia o hilos de DMC. Esta sería la dalia, que es un hilo un poco más enroscado entre sí, y aquí tendríamos el DMC, que son varios hilos juntos. Vamos a poner el bastidor a la tela para empezar a bordar. Entonces vienen dos aros juntos, lo que hacemos es separarlos. El que es cerrado del todo lo pondremos por debajo de la tela y el que abre lo ponemos por encima, abrazando el arito que tenemos debajo de la tela. Una vez lo tenemos ahí, vamos colocando la tela al gusto, acomodándola bien. Tiramos de todos los sitios y lo que hacemos es meter el tornillo y la tuerquina para apretar. Hay que apretar fuerte e ir tirando de la tela. Lo que nos permita el tornillo. Bien, vamos a empezar a bordar, pero antes de ello os quería enseñar que los hilos de DMC los podemos separar en hebras. Yo aquí tengo un cachito cortado. Y si por ejemplo necesitamos menos hebras de las que tiene, pues desenroscamos ahí un poquito, con cuidado, y cogeríamos las hebras que necesitamos. Por ejemplo, 3 e iríamos tirando. Y así de fácil separaríamos las hebras. En un lado tenemos 2 y en el otro nos quedarían 3, porque estos hilos suelen venir con 5 hebras. Entonces, así para hacer bordados más finos. En nuestro caso vamos a utilizar todas las hebras para que podáis ver bien todas las puntadas. Entonces, vamos a empezar a bordar con la dalia. Nos vamos a poner el dedal y vamos a empezar con un pespunte, que es una puntada muy sencilla y que se utiliza también en costura. Entonces empezaríamos como si fuese la escritura, empezamos de izquierda a derecha. Pondríamos ahí
ahí la aguja, tiraríamos de todo el hilo y avanzaríamos un poquitín. En este lo que tenemos que intentar es dejar siempre más o menos la misma distancia de hilo que de no hilo, para que nos quede una línea discontinua lo más simétrica posible, digamos, nos quede toda muy parecida. Al principio es un poco difícil porque hay que ir tanteando la aguja, pero según vayamos cogiendo práctica, pues nos resultará mucho más fácil. Podéis ver, con la dalia queda un bordado mucho más finito que el que podamos hacer con los hilos de medio. Este pespunte pues vale para decorar cositas, o también se utilizaría en costura para unir costuras. El hilván sería con este tipo de pespunte. Y vamos a terminarla aquí, que lo que hacemos es clavar ahí la aguja al final y por la parte de detrás pues hacemos un nudito. Podemos hacer con la aguja enhebrada y lo que hacemos es apretar ahí. Podemos hacer un pad para que no se nos deshaga y cortamos ahí el hilito. Y así nos quedaría nuestra puntada de pespunte. Ahora vamos a hacer la puntada atrás, que es muy parecida, solo que tenemos que rellenar el huequito que dejamos sin hilo. Entonces, lo mismo. Iniciamos ahí la puntada, clavamos un poquitito más adelante. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar un poco más adelante, tiramos del hilo y volvemos a introducir la aguja en el punto final del anterior para así crear una línea continua. Vamos así con todos, y esta pues también se utilizaría para delimitar bordados, para hacerles el borde. Lo podríamos utilizar de relleno haciendo una especie de ladrillos, digamos, ir intercalando un poco las puntadas y que quedase como una pared de ladrillos. Y también se utilizaría en costura para simular la costura de la mano. Por ejemplo, que queremos unir algo pequeño y no queremos pasarlo a máquina, pues la uniríamos con esto. O si no tuviésemos máquina y quisiésemos coser a mano, pues la puntada atrás es la que no tendríamos que hacer para coser a mano. Estas dos son muy básicas, tanto en bordado como en costura, y iríamos así. Poco a poco, siempre intentando que nos queden todas muy parecidas y siempre intentando terminar en la puntada anterior, para que así quede lo más recto y lo más igual posible. Una vez que estemos llegando al final, pues haremos igual que en la anterior. Lo que hacemos es introducir la aguja y de la parte del revés pues haremos el nudo. Ahora vamos con el siguiente, que es un punto tallo, que también se utiliza para delimitar los bordados, para hacer tallos de plantas, bueno, pues un montón de cosinas. Es muy sencillo, es muy parecido al que acabamos de ver, y lo que hacemos es lo mismo. Volvemos, empezamos de izquierda a derecha. Esto siempre recordarlo cuando vayáis a bordar, porque es como dar color el bordado. Clavamos un poco más adelante y ahora lo que hacemos es sacar la aguja en el medio del punto anterior.
y volvemos a clavar un poco más adelante. Clavamos más o menos en el medio, a poder ser en la línea que estamos haciendo, no salirnos muy allá, y iríamos así haciendo todo el pespunte. Voy a hacer este cachito a Dalia para que lo podáis ver con la Dalia cómo queda, y os lo voy a hacer con los hilos de DMC para que veáis cómo queda. Vamos a dejarlo aquí así, vamos a cortar el hilo y vamos a hacer otro con el hilo de DMC, que es más gordito porque lleva todas las hebras, y así veis la diferencia. En este empezaríamos más adelante, y ahora entre medias haríamos ahí la punta y tiramos. Tenemos todo el hilo bien pegado a la línea. Y lo que hacemos es mover un poco del hilito para ver la línea y seguiríamos. Podemos hacer así también, el todavía no dejarlo liso del todo y seguir pasando. Cuanto más pequeña hagamos la puntada, más se va a ver más enroscado que con la puntada más grande. Como podéis ver, con este queda mucho más bonito que con el anterior. Como vemos, ser más gordito, pues queda mucho más relleno. Siempre que hagamos una cadeneta hay que sacar el hilo por el mismo sitio. Que lo sacamos hacia arriba, pues hacia arriba. Que lo sacamos por abajo, hacia abajo, para que se haga bien el enroscado del hilo. Que se nos quede un punto tallo bien hecho. Y vamos a hacer un último punto, aunque no completemos la línea, para ver cómo se remata. Entonces, tenemos ahí el último punto. Vamos a hacer como si fuésemos a hacer otro punto tallo, pero en vez de adelantarlo, lo que hacemos es llevarlo a morir al último punto que tenemos, para que así quede la línea toda igual. Y ahí tendríamos nuestro punto tallo, que queda mucho más bonito que con la Dalia. En el pespunte y en la punta de atrás queda muy parecido, solo que queda más grueso llevar 5 cabos que con la Dalia, pero así nos quedaría. Y por detrás pues haremos el nudo y cortaremos. Pues ahora vamos a hacer el punto cadena, que lo mismo de siempre. Empezamos clavando la aguja del lado izquierdo y lo que hacemos es volver a introducir la aguja en el mismo sitio. Dejamos un arquín, así un poco menos, clavamos la aguja un poco más adelante y estiramos. Este punto de cadena lo hay de muchísimas formas. Volvemos a clavar más o menos donde salió el hilo. Volvemos a dejar un arquito. Intentar que nos queden todos más o menos del mismo tamaño. Y lo que os decía, esta es una de las formas más sencillas que hay para hacer la cadeneta y que queda bastante. Vamos a clavar otra vez ahí. Tener cuidado que según vayamos avanzando no se nos vaya
enroscando la hebra. Estas también las podéis hacer pues con más o menos hilos, eso dependiendo de cómo queráis que os queden las cadenetas hechas. Si más finas, más gruesas, y sería otro punto para delimitar contornos, o también nos serviría para hacer rellenos que queramos que queden así con un poco de textura. Para el pelo también se puede utilizar cortados de personas, por ejemplo para unas trenzas también se podría utilizar, haciéndolos más menudinos. Eso pues vais vosotras probando. De todos modos, si por ejemplo quisieseis hacer un bordado, ya de revista o de algún sitio, os van poniendo el tipo de hebra recomendado, el tipo de hilo y esas cosinas que bueno, pues al principio nos ayudan mucho. Os dejaré de todos modos en la cajita de información el enlace de la página de DMC que tiene patrones gratis, para que así pues os podáis descargar y calcar en tela y realizar vosotros los bordados. Y bueno, vamos a hacer esta última para enseñaros cómo rematar y luego ya pasaríamos a las puntadas de relleno, el nudín francés y una flor. Entonces, una vez que lo tengamos así la cadena, lo que hacemos es clavar la aguja del lado de fuera y así crear como un seguro. Así. Y así nos quedaría nuestra cadena. Lo mismo del lado de atrás, nudín, y cortamos el hilo. Bien, ahora lo vamos a hacer con las dos, tanto con la dalia como con el hilito este de DMC, para que podáis ver cómo quedan el nudo francés. El nudo francés es muy sencillo, sería clavar la aguja, sacamos todo el hilo y ahora lo que hacemos con la aguja y con el hilo que sale es enroscarlo. Damos 1, 2, 3 y 4 como mucho. No apretéis mucho el hilo. Ahora clavamos la aguja por donde salió el hilito y despacito y con cuidado vamos tirando de la aguja. El hilo que salía de la tela lo vamos sujetando hasta el final para que nos quede ahí ese nudito tan bien hecho y que no se nos deshaga. Este sería el nudito francés con hilo de dema. Lo mismo. Haríamos un nudo y cortaríamos. Ahora vamos a hacerlo con la dalia para que veáis cómo quedan de diferentes al ser uno más grueso que el otro. Lo mismo. Clavamos aquí la dalia, tiramos, sujetamos el hilín y lo que hacemos es otra vez dar como 3 o 4 vueltas, no más, porque si no, no nos pasa la aguja. Clavamos el hilito, o sea, clavamos la aguja donde sale el hilo, tiramos de la aguja mientras vamos sujetando el hilo que sale de la tela y apretamos al final. Y así nos quedaría el nudín francés con una dalia que queda mucho más pequeña. Para hacer estos nudos, el truco está en las vueltas que se da a la aguja, que yo nos recomendaría más de 4, y el no apretar el hilo con la aguja, porque entonces no resbala. Ahora vamos a hacer el punto relleno, que lo podemos hacer de dos formas. Yo os voy a enseñar la forma sencilla, pero también podríamos delimitar el contorno del circulito pues con
un pespunte, una puntada atrás. Entonces así luego ya nos sería mucho más fácil el poder hacer el relleno bien, sin salirnos, digamos. Pero yo lo voy a hacer sin tener que delimitar la zona. Entonces lo primero que haríamos pues sería clavar la aguja aquí arriba, y lo que vamos haciendo es ir rellenando todo el contorno, y a poder ser pues que nos quede lo más redondo posible. Siempre vamos a ir a clavar la aguja en el punto más cercano al punto anterior, y lo mismo para rematar. Si se pisa un poco un hilo con el otro tampoco pasa nada, es la forma de rellenar. Sobre todo en zonas así un poco redondas y cosas así, pues igual sí que nos da un poco de problemas. Entonces tenemos que montar algún punto encima del otro. Esta pues básicamente se utiliza para todo lo que tengamos que rellenar. Para practicar podéis coger otro tipo de forma, no un redondel, es un círculo, mejor dicho, que es más difícil, pero consiste en ir haciendo así por todo el contorno, siempre intentando dejarlo pintado pues bueno, dentro del bordado. Que si se nos escapa un poco tampoco pasa nada, porque bueno, pues hacemos con un boli borrable, alguna cosa así, para luego poder pintar y pues que se borra. Y ese vamos a dejarlo ahí, y vamos a hacer el resto del círculo con la dalia para que veáis un poco cómo queda con ella. Al ser más fina pues vamos a tener que dar más vueltas. Hay que clavar siempre muy cerquita del punto anterior al ser muy fino. Según la textura que queráis dar al bordado, pues utilizáis dalias, hilos de DMC. También se puede bordar con lana finita. Eso pues bueno, depende un poco del gusto de cada uno, de lo que quiera hacer y la creatividad. Si por ejemplo vieseis que os queda muy rara la forma del punto relleno, no os gustase, lo que podéis hacer para luego pues matar un poco esas diferencias de puntadas es hacer un pespunte de puntada atrás, y así lo cerráis todo, o una cadeneta también, y lo cerráis todo y quedaría pues más con más forma la figura que hayáis. Podéis ver que quedan totalmente diferentes. Con la dalia queda como mucho más pegado, mucho más liso, solo con la forma del hilo, y con el otro queda como con más volumen. A ver si nos da el hilito para poder terminar el círculo y no quedarnos cortas. Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque no nos da mucho más el hilo, pero así serían las puntadas. Así podéis ver la diferencia entre un tipo de hilo y otro. Vamos a enhebrar la aguja tanto en dalia como con el otro hilo para hacer las dos flores que nos quedan en bordado. Una será una rosa rococó, que quedan muy bonitas, y la otra es un punto margarita, que es muy sencillo y bueno, pues para bordar ciertas cosas queda muy bonito.
para la rosa rococó con los de DMC sí que viene bien tener la hebra entera, porque así queda más gordito y queda o sea, más bonito. Si cortamos los hilos en diagonal, tanto los de bordar como el que utilicemos para coser a máquina o lo que sea, nos van a ayudar a enhebrar la aguja, y si no, pues podemos utilizar un enhebrador. Entonces vamos a empezar por la flor rococó, que es el patrón este de aquí. Le podemos hacer algún nervio más a la flor si queremos, pero bueno, con esos 3 ya queda bastante bien. Entonces lo que hacemos es, en el centro clavamos la aguja y vamos a hacer estos nervios. Ahí el otro y ahora este. Nos deberían de quedar todos más o menos con la misma largura para que la rosa nos quede bien. Y cuanto más pequeños, pues más mona queda. Es un poco grande para que vosotros pues, lo podáis. Una vez hayamos metido los 3 hilos para abajo, lo que hacemos es sacar por el medio la aguja. Y ahora es tan sencillo como ir contando. En una va a pasar el hilo por arriba, en otra va a pasar por debajo. Por debajo, por arriba. Por debajo, por arriba. Y así toda la rosa. Si tenéis problema para meter la aguja por el pico, lo que podéis hacer es meterlo por la parte de detrás. ¿Sí? Siempre intentar que los hilos vayan quedando, o sea, no apretarlos mucho y que se pasen de este lado. Tiene que ir como haciendo el círculo y montándose poco a poco. No apretemos mucho porque si apretamos vamos a tardar mucho más en hacer la rosa, sobre todo si hicimos un círculo grande como es en mi caso, para que lo pudieseis ver. Y así vamos por todo el redondo. Y vamos eso, dejando que quede así en forma de círculo sin montar, que si no pues vamos a tardar mucho en hacer la rosa. Hay que tener cuidado de no perderse a la hora de pasar un hilo arriba, otro abajo. Porque, bueno, es fácil liarse un poco, pero nos tendría que ir quedando una cosita así. Aquí, por ejemplo, podéis ir viendo de que no está simétrica del todo, y por eso me quedaron unos nervios como más largos que otros, pero bueno, tampoco pasa nada. Eso seguimos rellenando todo lo que nos deje. Vamos a ir rematándolo, entonces ahora lo que haríamos es ir pues como clavando ya que así, volveríamos a sacar. Cuidado de no pillar hilitos de la rosa. Podemos ir aquí, aunque no tengamos ahí punto, pero podemos ir ahí para delimitar como un poco el final de la rosa.
cuando clavéis la aguja y la tengáis que sacar, por ejemplo aquí, tener cuidado y hacer un puntín un poco más adelante para no sacar y meterla por el mismo y que, bueno, pues se nos salga la hebra. Eso que me pasó a mí. Nos quedaría esta flor rococó. Bueno, pues vamos por el último punto, que es el que hice esta cruz para poder hacerlo bien. Es el punto margarita y os recomendaría que hicieseis al principio pues una cruz bastante simétrica para poder hacer bien el bordado. Es muy sencillo y nos vale pues para decorar pequeñas cosas. Clavaríamos primero ahí la aguja, echaríamos el hilo para atrás, volveríamos al centro otra vez, ahí, y ahora lo que vamos a hacer va a ser salir en el final de la cruz. Pasamos por dentro del arquín del hilo y lo que hacemos es insertar la aguja por detrás y hacer ahí esa salida. Ahora, ¿qué hacemos? Pues otra vez sacar la aguja por el centro, nos vamos hacia un lado creando un arquín, nos volvemos a meter otra vez en el centro, quitar un poco ahí el hilo para que no se nos vaya. Sacamos ahí el hilo para crear el otro pétalo y clavamos justo por aquí. Así. Otra vez en el centro. Hay que dejarlos bien tensos, para que nos quede una flor bastante definida. Yo os lo hice así ahora en Dahlia para que veáis cómo queda, pero bueno, también se puede hacer con los hilos de DMC, con lana, dependiendo de cada cosa, pues va quedando de un estilo o otro. Clavamos al final de la cruz, estiramos bien los hilitos y hacemos ahí. Esta la podéis hacer con más pétalos, eso va al gusto. Y así nos quedaría nuestro bordado. Estos son los puntos básicos de bordado. Tengo también otro vídeo en el que os explico alguno más, que os la dejaré en la cajita de información o si no por aquí arriba en la pantalla. Y nada, espero que os hayan gustado este vídeo, que os hayan gustado los puntos de bordar, que los practiquéis y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo y hasta luego.